Vamos a poner en vibrador esto. Ok, listos. Ya, sale. Bueno, eh, la exploración del abdomen es una exploración muy completa, muy enriquecedora, jóvenes. Este, obviamente, pues bueno, el abdomen comprende, están contenidos muchos órganos de diferentes sistemas. Tenemos tanto del aparato digestivo como del aparato genitourinario, como del endocrino, como vascular, como linfático. Entonces, reproductor. Entonces, es una combinación de órganos y, y obviamente de síntomas y signos que nos puede dar el paciente cuando alguno de estos deja la normalidad, ¿no? Entonces es importante identificar en nuestro paciente, ¿sí? Cuando el paciente refiere dolor abdominal, uff, dolor abdominal pueden ser muchas cosas. Entonces, hay que imaginarnos, ¿sí? En nuestro paciente por la pura localización, es la ventaja del abdomen, que contrariamente al tórax no tiene hueso. Entonces, por la pura localización, podemos imaginarnos el órgano que está siendo afectado. Para esto, obviamente, pues, requerimos un poco del conocimiento de la anatomía, ¿sí? Para que al momento de revisar a nuestro paciente, pues identifiquemos qué estructura anatómica está exactamente por debajo del sitio que nos marca, ¿no? Entonces es muy importante identificar los límites internos de la cavidad abdominal, ¿sí? Que tenemos la cúpula diafragmática por arriba, el estrecho superior de la pelvis por abajo, ¿sí? La columna lumbar por detrás y por delante y ambos lados todo lo que comprende los músculos de la pared abdominal. Entonces, estos límites son muy, muy importantes, jóvenes. ¿Por qué? Porque va a haber órganos, ¿sí? Órganos que refieran dolor hacia la parte posterior, va a haber órganos que refieran hacia la parte anterior, va a haber órganos que se refieran hacia la parte superior, o va a haber órganos que refieran hacia la parte inferior, su dolor. Entonces es muy importante identificar hasta dónde llega la cavidad abdominal, ¿sí? Para no confundirnos, ¿sí? Con algunos síntomas de mi paciente. Entonces, es importante conocer todo lo que reviste a nuestra cavidad abdominal, que tenemos piel, tenemos tejido celular subcutáneo, tejido adiposo, una capa muy, muy fuerte de músculos, tanto de músculos rectos, oblicuos, transversos, ¿sí? Y después que tenemos un peritoneo, ¿sí? Un peritoneo parietal, ¿sí? Y que después de ese peritoneo todavía vamos a tener otra barrera todavía, que es el epiplón, ¿sí? Entonces es muy importante identificar todas las estructuras que tenemos antes de llegar a nuestra cavidad abdominal. ¿Por qué? Porque cualquiera de estas me puede dar una molestia y no necesariamente sea propiamente de la cavidad abdominal. ¿Sale? Ok. Listo. Es muy importante tener en cuenta que para arriba tenemos los bordes costales y es muy importante saber esto, ¿sí? ¿Qué hay en nuestros bordes costales? Recordemos que del lado derecho, debajo del borde costal, tenemos el hígado. Del lado izquierdo, pues vamos a tener el vaso, ¿sí? Dos órganos completamente diferentes, ¿sí? Uno es un laboratorio, otro es un filtro, ¿sí? Pero que son muy importantes en nuestro funcionamiento, ¿sí? Que nuestra cavidad abdominal empieza donde está la vértebra dorsal 7, ¿sí? Y que termina a la altura de la vértebra lumbar 4, ¿sí? Y que por la cara anterior, pues obviamente vamos a tener el abdomen comprendido hasta la apófisis sifoides, ¿sí? Que inmediatamente por arriba está el diafragma, ¿sí?
Y obviamente, pues por debajo, por dentro, el piso, pues el piso pélvico, ¿sí? Que son estos músculos que comprenden todo nuestro piso, ¿sí? Y que dividen la cavidad abdominal del exterior de nuestro cuerpo. Entonces es muy importante identificar esto al momento de qué? Al momento de ciertas exploraciones, ¿sí? Por decir, muy característico en mujeres, ¿sí? Cuando hacemos un tacto vaginal, ¿sí? Y sospechamos que mi paciente pudiera tener una hemorragia, llámese un embarazo ectópico, una ruptura, algo que esté involucrando un sangrado dentro de la cavidad. Es muy importante identificar el piso de la pelvis y tocarlo. ¿Por qué? Porque cuando lo tocan y producen una irritación con los dedos, el paciente refiere mucho dolor. Entonces, si encuentran en el piso pélvico irritación, sí, muy probablemente hay sangre ahí. ¿Sí? O encuentran algo abultado, hay líquido libre en la cavidad, ¿sí? En el hueco. Entonces, esto es muy importante, ¿sí? Al momento de identificar las estructuras, ¿sí? Cómo podemos saber cuándo es normal y cuándo es anormal, ¿sí? Igual, cuando ustedes toman una radiografía del tórax, ¿sí? Y de repente por debajo del diafragma, ¿sí? Inmediatamente donde está la sombra hepática, ven aire. Ah, caray, hay aire subdiafragmático. Algo está mal, ¿sí? No debemos ver aire subdiafragmático en una radiografía. Entonces, hay alguna perforación intestinal, algún absceso hepático que se abrió, algo. Algo pasó que hay aire en la cavidad. Entonces, por gravedad va a subir, obviamente, y se va a ir a los polos, ¿sí? Y como el polo diafragma, el polo hepático es un poco más alto que el polo izquierdo, pues obviamente vamos a ver más aire contenido debajo del diafragma, y esto es indicativo de que algo está mal, ¿sí? Entonces es importante tener en cuenta esto para nuestra exploración, ¿sí? Y pues bueno, es importante ahorita aquí con la imagen recordar un poco de la anatomía del abdomen, sí, que tenemos la piel, sí, tenemos obviamente, pues bueno, ya le quitamos el tejido celular subcutáneo, el tejido adiposo, así como lo vemos aquí en la imagen, sí. Tenemos el músculo recto, sí, el oblicuo interno, el oblicuo externo, sí, los transversos, sí, y obviamente todo esto hace una capa muscular muy, muy fuerte en nuestro paciente. Entonces, cuando una de estas capas musculares se vence o tiene una deformación en su pared, en su estructura, es cuando surgen las famosísimas hernias, ¿no? Las hernias abdominales. Entonces, esto es característico o en alguna malformación de la pared abdominal que no se acabó de formar aquí en donde están las aponeurosis, ¿sí? Y obviamente que con nuestro paciente, pues obviamente va a haber una salida del material hacia la cavidad, por fuera de la cavidad, entonces vamos a entender que podemos tener una hernia en cualquier parte de nuestro abdomen. Tenemos las hernias de Spiegel acá arriba, ¿sí? Las hernias propiamente de la pared abdominal, una hernia umbilical por el orificio del umbilical, tenemos unas hernias directas que se van por el canal inguinal, las hernias indirectas que van por arriba, por abajo, ¿sí? Entonces, esto es importante identificarlo, ¿sí? Que desde la pared abdominal podemos tener alteraciones y que esto va a modificar nuestra función en nuestro abdomen, ¿sale? También tenemos aquí en las estructuras propiamente orgánicas que tenemos dentro del abdomen, pues es muy importante identificar, ¿sí? Que tenemos el vaso, el estómago, perdón, el hígado, el estómago, el vaso, ¿sí? El colon ascendente, transverso, descendente, el intestino grueso, el intestino delgado, la vejiga, ¿sí? Y obviamente estos son anteriores, ¿sí? O sea, esto es lo que abrimos, cuando abrimos y vemos por arriba o por el frente,
la cavidad abdominal, la vesícula biliar. Entonces, todavía es importante saber cuáles son nuestros órganos posteriores o órganos retroperitoneales, ¿sí? Que están fuera del peritoneo, pero que todavía se consideran dentro de lo que pudiéramos identificar como toda la anatomía del abdomen, ¿sale? Entonces, es muy importante tener en cuenta esto. Ya quitando todos los órganos más anteriores, pues obviamente tenemos el páncreas, ¿sí? Tenemos aquí los grandes vasos, como es la aorta, como es la subclavia inferior, perdón, la vena cava inferior, ¿sí? Tenemos los polos de los riñones, ¿sí? Y obviamente músculos posteriores, ¿sí? Los psoas, los cuadrados, los músculos sacros, que son muy importantes para que nos den la contención de todo lo que es la parte posterior. ¿Sí? Y aquí ya quitando los órganos propiamente del aparato digestivo, pues obviamente tenemos ambos riñones, las arterias y las venas renales, las glándulas suprarrenales, la aorta con su bifurcación de las arterias ilíacas primitivas, la vena cava inferior con sus bifurcaciones, ¿sí? La vejiga, el recto. Entonces, esto y todos los músculos que son posteriores, para que tengan en cuenta esto. Recordemos que todo esto está contenido en lo que consideramos abdomen. Entonces, cualquiera de estas estructuras que se vean afectadas, ¿sí? Van a considerarse en una exploración del abdomen. ¿Sí? Y esto es muy importante. Aquí es donde uno empieza a afinar todos estos detalles. ¿Por qué? Porque, como lo mencionábamos el otro día, tengo un paciente que refiere dolor aquí en la fosa ilíaca derecha, ¿sí? Y obviamente aquí en la fosa ilíaca derecha, pues tengo desde el uretero, tengo el colon, tengo el intestino, tengo ¿cómo se llama? Algún músculo, puede ser una hernia que esté yéndose por el canal inguinal, ¿sí? La vejiga, que puede tener irradiación de dolor hacia la izquierda, hacia la derecha, ¿sí? Entonces, es muy importante tratar de identificar, ok, qué órganos puedo tener aquí y ir descartando cuál no es, ¿sale? Entonces, por eso, cuando hacemos la exploración del abdomen, es muy importante identificar el área afectada. ¿Qué vamos a necesitar para nuestra exploración? Pues obviamente un estetoscopio, una cinta métrica y guantes, ¿sí? Es muy importante tener en cuenta esto. ¿Por qué aparte del estetoscopio una cinta métrica y unos guantes? ¿Sí? ¿Por qué? Porque muchas veces hay que medir el abdomen, ¿sí? Tenemos un paciente más en los niños. Tiene una obstrucción, no está comiendo bien, no está canalizando gases, algo pasa. Entonces hay que estarle midiendo el perímetro abdominal con cada toma de alimentación. Entonces es muy importante para darnos cuenta de si está mejorando o está empeorando. Y obviamente los guantes, pues para una mejor cuidados de sanidad y obviamente recordemos, jóvenes, ¿sí? El tacto rectal es parte de la exploración del abdomen, ¿sí? Aunque lo vamos a ver en un apartado, ¿sí? El tacto rectal me va a decir mucho de nuestro tracto digestivo, ¿sí? Podemos identificar hemorroides, sangrados, obstrucciones, perforaciones, la próstata en los hombres, ¿sí? Entonces es muy importante tener en cuenta esto cuando hacemos la exploración del abdomen, que en algunos casos vamos a tener que hacer algún tacto, ¿sí? Entonces es muy importante esto. Igual cuando estamos hablando de una mujer de una enfermedad pélvica inflamatoria, que trae mucho dolor, igual muchas veces tenemos que hacer un tacto vaginal para ver si realmente los anexos, el piso el hueco, el piso pélvico, hay salida de líquido, algo pasa, ¿sí? Entonces es muy importante recordar esto. ¿Qué necesitamos? Pues obviamente una buena iluminación, un abdomen totalmente descubierto, desde donde empiezan las costillas hasta
donde empieza los huesos pélvicos, ¿sí? Recordemos que el abdomen es una extensión del cuerpo muy grande, ¿sí? Obviamente el paciente tiene que estar cómodo y relajado. Si no está relajado, los músculos van a estar tensos y la exploración no va a poder ser lo mejor adecuada, ¿sí? Obviamente que tengan las manitas calientes, jóvenes. ¿Por qué? Porque si ustedes tienen unas manos frías van a contraer los músculos y la exploración va a ser diferente. Y obviamente, pues para las damas, ¿sí? Unas uñas cortitas, ¿sí? Porque imagínense, hágale un tacto rectal a alguien con esas uñas de acrílico que se cargan ustedes de 4 o 5 centímetros, pues obviamente le van a hacer cosquillas a ustedes en la garganta al paciente, ¿sale? Entonces hay que tener las uñas cortitas, jóvenes, ¿sale? Obviamente, de preferencia que el paciente haya vaciado su vejiga. ¿Por qué? Porque van a explorar el hipogastrio y es donde está la vejiga y presionan y va a doler y se van a asustar y van a decir aquí hay dolor, pero no, el paciente muy probablemente a lo mejor nada más trae orina, ¿sí? Y no ha ido al baño, ¿sí? Y obviamente, primero hay que empezar, esto es muy importante, jóvenes, hay que empezar lo más alejado de la zona del dolor. Si le duele en fosa ilíaca derecha, hay que empezar en la esquina contraria, o sea, en el hipocondrio izquierdo. ¿Sí? Esto es muy importante. Hay que irnos acercando hacia el dolor. ¿Sí? No hay que empezar en la zona del dolor. ¿Por qué? Porque sensibilizamos al paciente y después todo le va a doler. ¿Sí? Le duele en fosa ilíaca derecha y le aprietan luego la fosa ilíaca derecha así como con mucho cariño, con mucho amor y le van a sensibilizar todo el abdomen y después, no, ya me duele también, ya me duele. Entonces el paciente ya tiene dolor, ya ustedes ya lo molestaron. Entonces, le duele una zona, empiecen en la zona más alejada y váyanse acercando hacia el dolor para ver si realmente solamente duele ahí o hay algún órgano agregado, ¿sí? Y obviamente, de preferencia, pues el paciente que respire por su boca para que haya una mayor relajación de los músculos. Primero, partimos el abdomen en 4 cuadrantes, sí, que es el cuadrante superior derecho, el cuadrante superior izquierdo, el cuadrante inferior derecho y el cuadrante inferior izquierdo. Obviamente, todo esto parte desde el ombligo, ¿sí? Desde la cicatriz umbilical, porque se considera que la cicatriz umbilical está en medio. Pero me van a decir, pero sí, doctor, pero pues en mi casa hay alguien que pesa 140 kilos y el ombligo le llega al piso. Pues obviamente igual van a tener ustedes que acomodar el abdomen cuando tengan al paciente en decúbito supino. ¿Sí? Lo acomodan y el abdomen, y entonces van a tener que visualizar todo el abdomen, ¿sí? E identificar dónde están algunas estructuras y dónde están otras, ¿sí? ¿Por qué? Porque la cavidad abdominal también se modifica por el peso. Recordemos eso. Entonces es importante tener en cuenta esto. Pero esta es la primera referencia básica, los 4 cuadrantes. Cuadrante superior, cuadrante inferior, tanto derechos como izquierdos, ¿sí? Entonces, cuando tenemos una cicatriz, una herida, y tenemos que referenciarla rápido, pues como que se ve entre el hipocondrio derecho y el epigastrio, no. Total, está en el cuadrante superior derecho, punto, ¿sí? Entonces, cuando nosotros nos dicen eso, ok, está en el cuarto superior, ¿sí? Y ya sabemos en dónde puede estar la lesión, ¿sale? Entonces, es muy, muy, muy importante que ustedes conozcan de anatomía, ¿sí? Para que estos conocimientos de anatomía los apliquen a la clínica, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues obviamente no tenemos ultrasonidos en nuestros dedos para identificar cuál es el órgano que puede estar afectado o vista de rayos X o lo que ustedes quieran. Tenemos que, a través de nuestros sentidos, ¿sí? A través de nuestro conocimiento de la clínica, identificar el órgano que está ahí y qué es lo que podría estar pasando, ¿sí? Entonces, para saber cuál de las distintas vísceras abdominales, ¿sí? Tiene mayor problema sintomático, ¿sale? Entonces, la escuela francesa, ¿sí? Ideó una división de la pared abdominal,
¿sí? En 9 zonas. Son 9 zonas más específicas que los 4 cuadrantes, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos órganos alojados exactamente en cada una de estas 9 zonas, ¿sí? Que nos van a delimitar ciertos órganos y esto nos va a ayudar un poco más a encontrar la causa del dolor o de la afectación en nuestro paciente. Entonces se deben de trazar 2 líneas verticales ascendentes que partan desde el extremo de las ramas horizontales del pubis y lleguen hasta los extremos anteriores de las costillas número 10, ¿sí? Y obviamente dos líneas que deben de cruzar el abdomen de manera horizontal, ¿sí? Una que va de costilla a costilla número 10, ¿sí? Y la otra va de cresta a cresta, ¿sí? Entonces es muy importante identificar esto, ¿sí? Para que podamos identificar cuáles son las zonas con los órganos alojados para exploración, ¿sí? Entonces, aquí tenemos ya los puntos de referencia, las 9 regiones, ¿sí? Si se fijan, ¿sí? El abdomen lo partimos en 9 zonas, ¿sí? Y obviamente, cada zona tiene su nombre, ¿sí? Las zonas centrales, ¿sí? Son epigastrio por epi sobre o arriba, mesogastrio en medio e hipogastrio por debajo, ¿sí? Tenemos tanto del lado derecho como del lado izquierdo, entonces obviamente del lado derecho tenemos el hipocondrio derecho o debajo de las costillas del lado derecho tenemos el flanco derecho, ¿sí? Que es la parte que comprende donde no hay hueso, ¿sí? Hasta donde llegan las crestas ilíacas, ¿sí? Y obviamente tenemos la fosa ilíaca derecha. Y del lado izquierdo tenemos igual el hipocondrio izquierdo, el flanco izquierdo y la fosa ilíaca izquierda. Es muy importante, jóvenes, identificar esto. Yo les recomiendo que el día de hoy agarren su plumoncito, todos deben de tener en casa un plumoncito, ¿sí? Y pónganse frente a un espejo, ¿sí? Y cuadriculen su abdomen, ¿sí? Háganse los cuadritos, ahora sí que háganse los cuadritos del abdomen e identifiquen qué órganos pudieran tener ustedes ahí, ¿sí? En su cuadrante, ¿sí? En estas regiones del abdomen. ¿Para qué? Para que se empiecen ustedes a visualizar, ¿sí? Obviamente, todo lo que está debajo de las costillas no lo podemos tocar, ¿sí? Aquí tenemos costillas, entonces difícilmente vamos a tocar el hígado. Si tocamos el hígado, aguas. Este paciente tiene una hepatomegalia. Si tocamos el hígado por debajo del borde costal, este paciente tiene un crecimiento hepático. Cuidado. Igual del otro lado, tenemos un paciente que le tocamos el vaso porque el vaso nunca se debe de encontrar. Si encontramos el vaso, aguas. Este paciente tiene una esplenomegalia y hay que buscarle que no sea un linfoma, una leucemia, una trombocitopenia, algo que esté ocasionando mi crecimiento del vaso. Hay órganos que no vamos a tocar y que si los tocamos, aguas. ¿Sí? Entonces, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque nos vamos a dar cuenta, ¿sí? de qué pasa. El niño que llega con el dolor abdominal en mesogastrio. Entonces, ustedes saben, en mesogastrio, pues bueno, la mayor parte del intestino delgado está comprendido ahí. Entonces, oiga, ha tenido náusea, ha tenido vómitos, sí, ha tenido diarrea, pues muy probablemente se trata de una gastroenteritis, ¿sí? Pero llega un paciente con un dolor en fosa ilíaca derecha, pues aquí tengo apéndice, tengo el colon, tengo algo de intestino delgado, tengo los ureteros, en una mujer tengo los ovarios, tengo una trompa, o sea, muchas cosas pueden pasar. Sí, entonces es muy importante tener en cuenta esto, ¿sí? A la hora de hacer nuestra cuadriculación, ¿sale? Entonces, sí, cuando hagamos primero la exploración del abdomen, tenemos al paciente, primero hagan la cruz, ¿sí? Hagan la cruz y, ok, tengo los cuadrantes, observo por cuadrante que no haya alguna alteración propiamente de la piel, ¿sí? Alguna herida, alguna cicatriz, eh,
alguna masa evidente, porque hay masas que se hacen muy evidentes, ¿sí? A través del abdomen, ¿sí? ¿Cómo está? ¿Qué posición guarda mi abdomen? ¿Está excavado? ¿Está bombado? ¿Está plano? ¿Sí? ¿Está globoso? Entonces, sí, es importante identificar esto, ¿sí? Obviamente, la escuela anglosajona simplifica la anatomía del abdomen utilizando solamente las 4 grandes zonas, ¿no? Pero para nosotros es más importante dentro de la escuela francesa, que es la que nosotros nos guiamos, sí, hacer la referencia de las 9 regiones, ¿sí? Es mucho más simple, es básica y arroja resultados mucho más rápido, ¿sale? Entonces vamos a hacer las proyecciones viscerales por zonas, ¿sí? De acuerdo a las 9 regiones topográficas que tenemos y que tenemos, qué órganos tenemos dentro de. Entonces, en la zona del epigastrio, ¿sí? ¿Qué vamos a tener? Pues vamos a tener el lóbulo izquierdo del hígado, una porción de la cara anterior del estómago, ¿sí? Como parte de su cuerpo, el antro y el píloro. Vamos a tener epiplón, el epiplón gastrohepático, ¿sí? Con la arteria hepática, recordemos que tenemos 2 epiplones, el epiplón menor, el epiplón mayor. Si el epiplón menor desciende y cubre el estómago y parte del hígado, y el epiplón mayor que cubre el resto del abdomen, ¿sí? Entonces, tenemos también la vena porta, ¿sí? El conducto cístico y colédoco, que llevan toda el jugo biliar, ¿sí? Del hígado y de la vesícula hacia el duodeno, ¿sí? Tenemos los hiatos de Winslow, la segunda y tercera porción del duodeno. Tenemos el páncreas, ¿sí? Parte del páncreas está aquí, la arteria mesentérica superior, que es muy importante conocer que está la arteria mesentérica superior aquí. Tenemos el plexo solar, que tiene que ver con toda la inervación, ¿sí? Y obviamente la columna vertebral con la aorta y la vena cava inferior. Y el conducto torácico. Es muy importante tener en cuenta esto, que vamos desde lo más anterior hasta lo más posterior, ¿sí? Entonces, ¿es importante tener en cuenta esto? Sí. ¿Por qué? Porque el paciente le puede decir, me duele aquí arriba, doctor, pero el dolor se me va a la espalda. Y es un dolor muy intenso. Vomito y se me quita el dolor. Ah, caray. ¿Sí? Entonces, no es el estómago. ¿Sí? Muy probablemente es el páncreas. Y el páncreas no duele hacia adelante, el páncreas duele hacia atrás. Y vemos al paciente que se está poniendo amarillo. Y de repente vemos que el paciente tiene muchísimo dolor y cuando comió le dolió más. Entonces, esto es importante, ¿sí? Identificar hacia dónde se va el dolor, ¿sí? Para saber qué órganos reflejan el dolor hacia adelante, qué órganos lo reflejan hacia atrás. En el hipocondrio derecho, pues obviamente tenemos el lóbulo derecho del hígado, el fondo de la vesícula biliar, parte del colon transverso, el ángulo hepático, ¿sí? La extremidad, el polo superior del riñón derecho y la cápsula suprarrenal. Esto es importante porque, ¿qué es lo que más duele de este lado? La vesícula. La vesícula tiene una inervación bárbara. Si la vesícula está inflamada, el hipocondrio derecho duele. Si llega el paciente y les dice, inmediatamente, doctor, no, o sea, no, ni siquiera tuve que masticar la comida. Me puse el bocado en la lengua y empezó el dolor. Aguas. Muy probablemente este paciente tiene un problema con la vesícula. Y ustedes le palpan el hipocondrio derecho y le producen un dolor exquisito al paciente. Entonces, muy probablemente el paciente tiene una afectación en la vesícula biliar, ¿sí? Entonces es muy importante identificar qué estructuras tengo en el hipocondrio derecho. En el hipocondrio izquierdo, pues obviamente la cola del lóbulo izquierdo del hígado, la tuberosidad mayor gástrica, el cardias, que es la división del esófago con el estómago, ¿sí? El epiplón gastroplénico, el vaso, ¿sí? El polo del riñón izquierdo, el polo superior, la cápsula suprarrenal, una pequeña porción del colon descendente,
¿sí? El ángulo esplénico, asas del yeyuno y la cola del páncreas. Es muy importante identificar qué estructuras. ¿Cuál es la que más me interesa de este lado? El vaso, jóvenes. El vaso. ¿Por qué? Porque el vaso no se debe de palpar. Si lo palpamos, híjole, no vamos a entrar en problemas. ¿Por qué? Porque el vaso está inflamado. Y muchas cosas que inflaman el vaso pueden ser muy peligrosas. Mesogastrio o zona umbilical, que vamos a encontrar el epiplón mayor, la porción baja gástrica, el colon transverso, asas de intestino delgado, todo el mesenterio, que es toda la parte esta que irriga a las vísceras. ¿Sí? Vamos a encontrar la cava inferior y la aorta. Es muy importante saber que está la cava y la aorta. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar pacientes muy delgados y de repente ustedes van a sentir, ay doctor, se siente una masa aquí y se mueve, ¿sí? Están tocando la aorta, jóvenes, y van a sentir el pulso de la aorta. Entonces es importante identificar esto, ¿sale? El flanco izquierdo, ¿sí? ¿Qué vamos a encontrar? Pues obviamente la parte del intestino delgado, el colon izquierdo, ¿sí? Y aquí faltan los ureteros, ¿sí? Los ureteros, tanto el izquierdo de un lado como el uretero derecho, ¿sí? Aquí en el flanco derecho es muy importante que encontremos el colon ascendente, jóvenes. Esta como relación anatómica es muy importante. ¿Por qué? La única parte del colon que no se mueve, que está fija, es el colon ascendente, jóvenes. ¿Sí? El colon transverso y el colon descendente no están fijas, pero el colon ascendente sí. Entonces, el colon ascendente forzosamente lo vamos a encontrar bien descrito en el flanco derecho. Entonces, tenemos un paciente que comió mole, que comió chile, que comió irritantes y le duele el abdomen y le está el toca en el flanco derecho y duele. Pues bueno, una de las cosas a descartar es que mi paciente no tenga un intestino, o sea, un síndrome de intestino irritable, ¿sí? O en su caso,